Más que una radio, una amiga. Piedras. Cuando leemos la historia nos damos cuenta que hay gobiernos que caen. También cae la calidad de la discusión política, como cae la lluvia y la noche. Caen las piedras cuando los servicios de inteligencia dejan bolquetes con piedras. Cae una piedra en una foto de Milei y se hace meme. Las cosas caen porque alguien las tira o porque se edita una foto con algo cayendo. Caen porque no tienen dónde apoyarse o tienen un apoyo débil. Entonces también caen. Cae el nivel de empleo, la producción de la industria nacional, cae el consumo, cae la imagen presidencial, cae el consumo de vuelta. Mi abuela, cuando se refería a alguien que empezaba a darse cuenta de algo, decía, ahí cayó. En ese sentido parecería que algunos están cayendo recién. Porque también, y hay que decirlo, hay cosas que no caen o tardan en caer. Quizás porque ya han caído demasiado y no lo pudimos ver. El poder adquisitivo, la autoestima de un pueblo quizás. ¿Estaremos presenciando una caída o será solo una capa de algo que está sostenida por otra cosa? Las encuestas parece que ahora juegan a favor, pero tienen un defecto. Son encuestas. Al fin y al cabo, el problema no es que eso que queríamos que caiga finalmente cayó. Todos sabemos que tarde o temprano eso pasará, simplemente porque todo tiene un final. Se me ocurre que lo importante en ese caso será saber si nosotros, sabiendo que se ha caído, tendremos la suficiente fuerza para levantarnos y la suficiente orientación para saber hacia dónde dirigir nuestros pasos. El cielo de General Rodríguez está cubierto. Dicen que para el fin de semana caerá agua en nuestra ciudad, en este fin de semana. La realidad nos agarra un poco cansados y sigue siendo un aliciente saber que, por suerte, hoy es viernes. Se derrumba sobre su propia tumba, recambio de valores. Me roban una idea y la cobran por buena, artistas vendedores. Encuentran una rata adentro de una lata de leche para niños. Devuelvan los implantes, error del fabricante, 3 talles menos de corpiño. Un taxista me pasea porque yo soy de afuera y pide endurecer la ley. Y mientras una nena se cortajea las venas frente a una cámara web, pero por suerte viernes y nadie pierde el entusiasmo. Va de la radio al canal, el mundo está divino, somos todos amigos, que viva la esperanza. Pero no sé si es viernes y todos pierden, la hipocresía va por toda la ciudad, el mundo está perdido, no somos tan amigos, que muera la esperanza. Un hombre está esperando, un corazón andando, y tarda tanto el colectivo. Buscan una piba que falta hace 3 días en el fondo del río. Detienen a un cualquiera cruzando la frontera con 25 grados.
mientras los camiones de los emperadores les pasan por al lado. La tierra da temblores, llevándose a millones y nos acusan de pecadores. Ganó San Cayetano un juicio por insano, celebran lo desocupados, pero por suerte es viernes y nadie pierde, el optimismo va, parece Navidad, el mundo está encendido, somos jardín florido, que viva la esperanza. Pero no sé si es viernes y todos pierden, el desconsuelo va del Buitón hasta el Morral, el mundo está jodido, peguémonos un tiro, qué pena la esperanza. Se muere un viejo bueno y nace un carcelero, la madre está orgullosa y llegan los parientes con flores y presentes, es una noche tan hermosa. Bueno, buenas tardes, acá estamos de nuevo, otro viernes con este programa, este proyecto radial. Siempre digo proyecto radial porque estamos todo el tiempo reconstruyendo. Es más, venimos charlando eso de qué es este programa. Digo. Este programa se llama Por Suerte es Viernes y hoy decimos tal vez que es un espacio en forma de programa de radio que invita a hacernos preguntas sobre estos tiempos. Por ahí andamos. Tal vez otro día sea otra cosa, pero bueno, tiene forma de programa de radio por lo menos. Sí. Hoy este viernes estamos con el equipo completo, estamos con Virginia San, que la tengo enfrente mío, Amore, que está esperando ahí su columna, al maestro Besani, que está allá con sus siempre apuntándonos. Así que estamos acá hoy con una invitada que viene a ayudarnos a pensar estos tiempos confusos. La tenemos a Andrea Urdiales, por lo pronto psicóloga amiga, pero me gustaría que por ahí ella se presente y la saludo de pasos a Virginia, que todavía no le dije hola. Hola, ¿cómo están? Hola a todos, muy buenas tardes. Acá un viernes con solcito, calorcito, pero parece que va a durar poco. ¿Por qué? Sí, parece que viene un fin de semana cargado con lluvia. A mí un poco me gusta, porque es como la excusa perfecta para, bueno, me quedo en casa al no hacer nada. Siempre está bueno. Pero bueno, entiendo a las personas que el fin de semana les gusta que esté lindo. Bueno, hola Andrea. Bueno, hola, ¿cómo les va? Bueno, en primer lugar agradezco la invitación, la oportunidad de compartir un rato y bueno, llevarme algunas preguntas más que respuestas, ya que el programa está como, me parece, es muy bueno esto de primero preguntarse, porque en la pregunta, si está bien formulada en un sentido, quizá no sé si tan lógico, pero en un sentido coloquial, donde se va armando, ya tiene o contiene la respuesta. Sí. ¿No? Y implica, bueno, poder hacerla, ya entendiste algo de lo que estás hablando, claro, planteando o escuchando. Sí, que te lleve a respuestas con más preguntas y bueno, así hasta la eternidad. Exacto, sí. Bueno, así que contenta de estar acá y de de hacer una interlocución con algunos temas. Sí, contarte por ahí, recordar un poco que en este programa intentamos de hace un tiempo preguntarnos cosas, por ahí siempre estamos como dando vuelta en el mismo lugar, pero bueno, tiene que ver con esto, que las preguntas se van abriendo y llevándote a otras preguntas. Una de las preguntas que venimos haciendo, bueno, ¿cómo construimos comunidad en este tiempo tan raro, digamos? Por decir raro, por decir algo, digo, ¿no? La primera pregunta que me nace es esa: ¿cómo estás viendo vos este tiempo? Uh-huh. Bueno, en relación a la presentación, vos decías psicóloga, sí, soy licenciada en psicología,
Diría que mi formación es de psicoanalista, es decir, que el psicoanalista se va haciendo en relación a un trabajo que lleva muchos años de análisis, de supervisión de casos, de grupo de estudio y sobre todo de haber estudiado o de haber hecho un lazo con otras personas. Es decir, que en mi caso particular, la praxis que me dio el psicoanálisis, que es, bueno, me dedico a atender pacientes, a escuchar sujetos, personas, adolescentes, adultos, es desde un lugar de una praxis, ¿no? Que combina la teoría que fui estudiando con otros y también sola, y después, bueno, hacer ese lazo, porque hay algo de soledad en el consultorio, es decir, cuando uno atiende está ahí con el paciente y demás. Después es necesario reunirse, seguir estudiando, porque si no, y no es por un progreso. La idea de progreso no hace comunidad. Creo que la idea que hace comunidad es reunirse con otros, tener inquietudes. Si uno puede escribir algo, los que no tenemos quizás tanta destreza para escribir, porque por ahí podemos escribir un artículo, pero no un libro, no importa, no es, no va por lo que decíamos fuera del aire, lo académico. Pero sí, bueno, mi apuesta ha sido durante muchos años este trabajo. Y con lo importante que es juntarse, sobre todo con, bueno, en tu caso, con otros psicoanalistas, para hablar de diferentes temas, que también tiene que ver un poco con cuando uno estudia, ¿sí? En una carrera, no me acuerdo si sea tanto en la secundaria, pero en una carrera, para estudiar para un parcial, vos te juntás con otros y te ayuda. Porque, por ejemplo, si hay un tema que no sale, pero uno sí lo sabe, le enseña a los demás, y mientras le enseña a los demás, lo sigue aprendiendo él, como que sigue afianzando sus conocimientos. Entonces, es muy importante ese juntarse y charlar. Claro. La reunión, digamos, ¿no? La reunión en ese sentido. El psicoanálisis, por eso digo, soy psicóloga, pero lo que puedo aportar desde otro lugar también es, digo, que nos conocemos hace rato y sos muy buena recomendadora de libros. Digo, la verdad que los libros que por lo menos a mí me has recomendado son muy interesantes y siempre está en esta idea de pensar un poco el mundo en el que vivimos, digo, ¿no? Ahí me parece, digo, que es algo que a vos te interesa también. Claro, porque, digamos, trabajás en clínica. Primero necesitas ser lectora, porque cuando uno escucha a un paciente tiene que de alguna manera leer en la palabra del paciente eso que dice, pero eso que dice el paciente no en un sentido de una interpretación. Esto va como rompe un poco lo que es la psicología. Si uno trabaja en esta línea, que es la que, bueno, he trabajado yo con mi maestro, que fue José Slimovich, durante muchos años, es el paciente el que te sorprende. Es el paciente el que va hablando, ¿no? Va relatando algo, o tiene un sueño, y en ese punto donde uno, bueno, hay algún detalle y demás, uno interviene, pero la sorpresa no es que el analista dice, ay, hice una interpretación maravillosa, me lucí. No va por ahí, porque, bueno, hay mucho rollo en relación a, bueno, otras terapias que, bueno, han dejado de escuchar, que dan tips o que dan ideas de lo que hay que hacer. Bueno, el psicoanálisis no tiene nada que ver con eso, es un discurso que está en la cultura y que, si bien escucha la subjetividad del paciente, que sería, bueno, su historia, su linaje, de dónde viene, sus antepasados, lo va a ubicar siempre en un contexto social, histórico y político. Esto lo decía ya Freud en una referencia que, si quieren, después la vemos, que es simple, y lo decía también Lacan, que, bueno, es el seguidor francés. Uno dice los lacanianos, los psicoanalistas lacanianos que no hablan. No es así. Hay toda una... Bueno, algunos no han hablado quizás, pero lo que... Pero no era por ser lacanianos. Bueno, justamente ubicaban
que la escucha y la interpretación o la lectura que uno hace del analizante siempre tiene que ver o está circunscripta en el momento histórico en el que esa persona vive. Por ejemplo, no sé, te doy un ejemplo, la devaluación de la palabra. Me acuerdo una vez una paciente, si me permiten el ejemplo, Sí. ¿no? Hablaba de la devaluación de la moneda, y bueno, ahí en esa sesión lo que ubicamos es que su palabra, si no tomaba cierta decisión, en ese caso era en relación a su trabajo, me parece, de decir, bueno, yo acepto esta condición, esta sí, esta no, o ponía a pensar eso, se devalúa su palabra, y si se te devalúa de una manera radical tu palabra, perdés posición. Tal cual. Claro. Posición subjetiva. Sí, en el personal. sentido de los valores y los principios que capaz tenés que dejar con tal de, bueno, Exacto. cobrar a fin de mes. Claro. Que ahí no. Claro. Estamos hablando más de una persona en concepto utilitarismo, Claro. que persona. Exacto. Entonces, bueno, en ese caso, poder ubicar que su palabra no esté devaluada es importante. Igualmente, esto ocurrió hace algunos años, sigue teniendo vigencia porque en la Argentina tenemos ciclos de Claro. Y en ese de- sentido, digo, de caída, como vos dijiste, de sostenerse muy poco, de caída, de suspensión. Ujú. Creería que lo peor es una suspensión, porque la caída va a tener un efecto para algún lado, Claro. pero quedar suspendido me parece que es algo que se está viendo en la, ¿cómo decir?, la naturalización de la violencia, por Sí. ejemplo. claro. Sí, Eso sí, te que iba a preguntar hace un rato, fuera de micrófono, te preguntaba si tenés más trabajo o menos trabajo, digamos, ¿no? Y se me ocurre preguntarte lo mismo, pero en función de esto, de qué lugar ocupa la palabra ahora en este contexto. Sí, el trabajo, bueno, digamos que después de la pandemia hubieron muchas consultas, siempre hubieron consultas, pero más en relación a dos temáticas, la temática de la soledad y la temática del amor. Después, por supuesto, hay conflictos de pareja, con el trabajo, pero la temática del amor les diría que es una de las más, sobre todo de pareja. ¿Por qué? Porque el sistema actual a nivel planetario, no digamos la Argentina, No, a por nivel supuesto. mundial, va a ir excluyendo, hay un término que es, bueno, que es más técnico, pero no importa, diríamos excluyendo todas las situaciones o cosas o que tienen que ver con el amor. ¿Por qué? Porque el amor no rinde, el amor es una apuesta de debilidad, diríamos, frente a un otro. Sí. Claro. Es un donar algo del tiempo, es un ceder algo, Sí. con lo cual, bueno, no es tan rentable. Por eso vemos que, sobre todo los jóvenes, porque la gente grande, bueno, se va aislando y demás, pero los jóvenes les cuesta, estoy hablando, después hay excepciones, pero en la generalidad, ¿por qué? Porque la cultura esta es trabajar, rendir, lo que decíamos, estate dentro del mercado, porque si salís después no entrás, y de hecho, bueno, hay gente que está fuera del sistema, esto es un gran problema, pero que no eligen tanto estar con un otro, porque eso implicaría ceder el tiempo. Ceder tiempo y hacer cosas no productivas, porque para Claro. poder fortalecer esa relación tenés que dedicarle tiempo de calidad. Entonces, claro, cada vez como, por un lado, cada vez se necesitan más, porque se necesita que, por ejemplo, uno de los problemas que está viendo ahora, o que todo el tiempo están mencionando, de la baja natalidad, entonces se necesita que nazcan más personas para que siga funcionando esta rueda de hámster en la que Sí. vivimos, pero por otro lado, no se dan las condiciones tampoco para que uno pueda o formar una familia, o tener una pareja de calidad, con tiempo de calidad. Bueno, son contradicciones que tiene el sistema, Son pero antagonismos de fuerzas muy fuertes, porque es cierto que el tema económico hace una restricción, sí, pero aún si eso, y es cierto, es un real, eso es un real lo que acabas de mencionar, pero
en otro estado de cosas, las personas eligen, bueno, esto que se viene llamando, que ya viene de los griegos, como ese hedonismo de, bueno, me tengo que preservar, me tengo que hacer a mí Sí, mismo, individualismo ¿no? Total. Excesivo. Sí, y sobre todo en las generaciones más jóvenes, este mensaje de hacer plata, hacer dinero, lo único que importa en la vida es hacer dinero, volverte millonario, multimillonario antes de los 25 si no fracasaste. O sea, yo veo muchas veces chicos de 20 años, 23, 24 años diciendo como cuando cumplo 25, ¿qué pasa? O sea, ¿se termina la vida? Y yo a veces digo, no, es más, te diría que te falta hasta los 30 como para empezar recién a entenderla. O sea... Pero ahí fíjate la bajada de línea, digamos, sobre todo de los medios de comunicación, que podemos por ahí detenernos un momento a hablar sobre eso, ¿no? La bajada de línea respecto a poner como esa situación como condición, donde la persona queda condicionada a eso. Sí. Entonces, ¿cuántos? Bueno, en el cine hubo una serie que fue bastante controvertida, Adolescencia, ¿no? Que a través de, bueno, las redes y demás, eso que se dice es un real, no es que se puede, diríamos, cuestionar. Tal cual. Entonces, claro, si a los 25 no sos rico, ¿qué te viene? La sensación de frustración arrasadora. Y después, ¿qué viene? Puede venir un pasaje al acto, ¿no es cierto? O puede venir una depresión. ¿Y cómo encaja, digo, esto que están planteando con algo que decías hace un rato vos, que hablabas de la pandemia, digo, ¿no? ¿Cuál es el efecto? Digo, viste que algunas personas plantean que de alguna manera todavía hay algo en nosotros que todavía no salió de un adentro, digamos, que está todavía metido ahí, y que cuando empiezan a conversar sobre los efectos, sobre todo de la juventud, que es algo que también vos planteaste, digo, hay algo ahí del efecto que todavía ni siquiera podemos ver de la pandemia. ¿Cómo ves el tema ese? Y la pandemia tiene varias aristas, creo, ¿no? A ver, la pandemia produce como una disrupción real a nivel mundial que no estaba calculada, porque no fue en una región, abarcó todo, con lo cual ahí me parece que se produjeron, primero, que la ciencia en principio no pudo dar respuesta, como si la ciencia, el discurso médico y demás se hubiera disuelto. Eso produjo como ¿se acuerdan que había varias posturas, antivacuna, no vacuna, esto, aquello, a favor, en contra? Ahí la ciencia pierde un poco de peso, porque la ciencia, hasta ese momento, podíamos decir que se podía equivocar, pero no era tan falible. A partir de ese momento empieza a caer algo de eso. No hablo de la industria farmacéutica, no, sino hablo de la creencia, de la creencia general de las personas. Vos antes no cuestionabas, es como tenemos un calendario de vacunas, desde que nacés hasta los 16 años te pones las vacunas y ya está. Y si creaban una vacuna, no estaba esa cosa, una vacuna nueva, por ejemplo, hace años el HPV. O sea, esa vacuna no estuvo en discusión, se empezó a dar, creo que a niñas desde los 11 años, y no estuvo en discusión. Sí, como pasó con las vacunas para el COVID. Claro, entonces eso, como a nivel de la ciencia, hizo como una especie de disolución, fue muy particular. Después, lo que fue el aislamiento, que creo que ahí tiene varios antagonismos. Por un lado fue un aislamiento real y concreto, donde había que aislarse, creo que sí, porque la gente se moría hasta que no hubo vacunas, no fue así. Después, pero a la vez hubo algo muy particular, donde si bien estaba el aislamiento y la distancia y demás, hubo también solidaridad respecto a que lo hablaban en un programa, ¿no? Hubo también solidaridad y acercamiento, es decir, estamos todos en la misma. Estamos en esta. Ahora, ¿qué pasa con el humano? Que como nos dijo Freud en El malestar de la cultura, tiene dos características, que son, si puede domina al otro, usufructa
lo que más puede y bueno, puede convertirse en su rival, ¿no? Ahí habla o crea él lo que se llama pulsión de muerte. También existe la pulsión de vida, es decir, la solidaridad tiene que ver con el otro, con el resguardo, con el cuidado, es decir, que eso está junto. La ilusión hubo, al menos yo lo viví acá en Argentina porque estaba acá, obviamente donde vivo, una ilusión como de cierta solidaridad, que la verdad que duró bastante poco, porque después, a mi entender, se fue desvaneciendo y las personas, una vez que, bueno, se salieron de sus casas, empezó nuevamente lo que nunca dejó de estar a nivel estructural, pero bueno, en cada época toma de como distintos modos, es me salvo o sálvese quien pueda, ¿no es cierto? Entonces diría que la pandemia deja, por un lado, ese antagonismo de fuerzas. Ustedes saben que yo trabajando con la Escuela de Psicoanálisis y con José Limovich muchos años, y gente de Argentina y de España, José hablaba, y fue en esto innovador, y lo quiero decir porque, bueno, es un homenaje a él porque ya no está entre nosotros, partió hace más o menos 3 años. Él hablaba de las epidemias del odio. Epidemia y pandemia tiene algo parecido, ¿no? Sí, claro. Y él decía que el ser humano, eso lo escribió, que después por él puedo leer, está el programa, un momentito, en el 2003, en eso fue un adelantado, que decía que, bueno, que la crueldad estaba dando vueltas con las guerras, porque guerras, sí, siempre estuvieron. Siempre estuvieron. En África hubo guerras, lo que pasa que fueron menos, bueno, en el Medio Oriente. Exactamente. O sea, no. Que ahora, bueno, salen quizás más a la luz porque hay intereses también económicos y políticos y demás, pero bueno, el hombre si puede destruir y acumular poder, lo va a seguir haciendo. Y él hablaba ahí de las epidemias del odio, es decir, de la exclusión al otro, la exclusión del diferente. Claro, la deshumanización, porque vos para poder, o sea, que las personas avalen una guerra, como por ejemplo pasó, no sé, de Estados Unidos a Afganistán en su momento, más o menos en esa época que 2002, 2003, vos tenés que deshumanizar a los que viven en Afganistán. No son personas, entonces si los están matando, no es algo que me afecte. Bueno, lo mismo que está pasando ahora. Claro, 20 años, 25 años después seguimos hablando lo mismo. Pero pues fíjate cómo la repetición, el psicoanálisis también nos muestra esto. Uno dice, bueno, ¿existe el progreso? No. Existen los avances técnicos, porque no podemos negar el aporte, por supuesto, de la ciencia, de la tecnología, nadie va a estar en contra. La cuestión es cómo se usa. Pero hay algo que insiste y se repite, que no es tanto el cambio, más allá de todos los adelantos y la innovación científica y técnica de los últimos 20 años, es arrasadora en cuanto a cosas buenas y cosas malas. Pero lo que se sigue repitiendo, y eso es ancestral, es una pulsión donde, bueno, uno a veces lo ven en los pacientes. Los pacientes creen que tienen, no sé, 20 temas. No, tienen 2 temas o tienen 1. Y eso se va repitiendo, y en una cura o en un trayecto se trata de justamente que el paciente aísle cuál es su mecanismo, con qué está enlazado, y pueda después hacer algo con eso. Que en general es, convivo con eso, sé de qué se trata y lo puedo direccionar para otro lado. No es que va a haber una extirpación del síntoma total. Otras terapias creen que sí, ¿no? Que el síntoma se cura. Claro, eso, sí, eso de sanar, eso de sanar como si las cosas emocionales se pudieran sanar como se sana lo físico, por ejemplo, que igualmente lo físico siempre va a quedar una cicatriz. Y sí, ese mensaje de, ay, no, saná, soltá y fluí. Bien, bueno. A nivel emocional no es tan sencillo, sino que simplemente si tenés alguna herida es aprender a convivir con ella. Claro. Exacto, por eso es la repetición. Entonces en la repetición podés ver una repetición de lo mismo, y cuando se instala una diferencia en esa repetición, ahí hay un avance. Ahí, bueno, eso subjetivo movió algo. Por eso hablamos de que el psicoanálisis en sí es una teoría del fracaso, no tiene nada de éxito, no es exitista, no es vende humo,
No es que yo te voy a convencer de que vengas. Claro, o sea, tiene poco marketing. La promesa no es que vas a ser feliz. Exacto. Todo lo contrario, vas a empezar ahí y vas a encontrar, es como abrir la caja de Pandora, claro, o un baúl, claro. Y empezás a sacar cosas y bueno. Y en el espacio de terapia, digamos, a ver cómo lo pregunto para que cómo aparece el sujeto de estos tiempos, digamos, cómo se va explicando a sí mismo, digamos, sin contar casos ni nada, pero cómo es esto, ¿se puede vislumbrar algo de epocal, digamos? En las consultas actuales me está costando que aparezca algo de la subjetividad donde la persona empieza a preguntarse. Es un trabajo como muy artesanal. Mucha gente viene con la idea, decime, traje el cuadernito para que uno pueda anotar algo, claro. Por supuesto. Después Claro, de la sesión, sí. desde ya, consignar algo. O uno, si le puede decir, si tuviste un sueño, anotalo. Pero no, es el cuaderno para que me digas cuáles son los pasos, qué tengo que hacer y qué tengo que Claro, la decir. receta, Claro, dame la receta claro. mágica. Los Entonces, tips, como dicen. Como eso no se da, aunque uno a veces puede intervenir directivamente, depende de qué se trate. Por eso la clínica psicoanalítica es caso por caso. No se puede hacer ¿cómo decir? Una teoría que abarque a todos. Si bien los conceptos fundamentales, que son la repetición, el inconsciente, la pulsión y la transferencia, son universales, cada historia, cada relato, cada lenguaje, Sí. cada quien lo va a moldear de acuerdo a su modo de hablar, a su Claro. lengua. Y ahora, esto que decís que uno de los temas es la soledad. O sea, por un lado lo que es el amor y por otro lado la soledad. La soledad, ¿crees que, o sea, lo mismo, ¿no? Sin dar un Sí, ejemplo sí, concreto, porque sabemos que no podés, pero la soledad tiene que ver con quizás haberse dejado sentir parte de una comunidad, o sentir como esta cosa que el individualismo lo atrapó tanto como que yo ya no puedo ni confiar en mi vecino, no puedo ni confiar o sea, no puedo confiar en nadie, o no puedo, no sé si la palabra es confiar, no puedo Sí, esa contar. Como Esa que es. Claro. Aida, decís algo interesante, que la soledad es uno de los temas de las consultas, ¿no? Me siento solo. Aún gente que tiene su trabajo, que tiene sus hijos, que tiene su vida, no que está internada en un lugar, digamos, porque tiene una patología mental muy grave. Creo que se fue dando una configuración de desconfianza. claro. Entonces, si no confío en el otro, de alguna manera, parcialmente, ¿no? Porque Sí, la confianza ciega, una vez es bueno, qué sé yo, evalúa. Entra la desconfianza. Si entra la desconfianza, entra ese borde un poco paranoide, no en un sentido clínico, en un sentido más coloquial. Entonces, bueno, el otro me va a joder de alguna manera, el otro me quiere sacar algo. Eso se fue instalando de una manera muy radical, existió desde siempre. Sí, pero Pero diríamos con gobiernos como los que hemos tenido, sobre todo, bueno, libertarios como el señor Milei, esto ya hay una bajada de línea desde cómo hacen su campaña, de cómo hablan, Sí. se fue como instalando aún más fuertemente. Claro, o sea, quizás, o sea, a nivel histórico yo lo veo como ya empezando más o menos del 2010, ¿sí? En los medios de comunicación, en que el de los planes, que o sea, si pagas más impuestos es porque hay 100.000 que están cobrando un plan, entonces te están robando a vos. Bueno, Claro. Exacto. Claro. eso empezó más o menos, que yo tenga memoria, desde el 2010, ya después con el gobierno de Macri fue como profundizó, y este gobierno para mí lo legitimó, o sea, legitima el voy contra el otro, porque el otro es el culpable que a mí me falte tal cosa. Exacto. Entonces, fíjate cómo la subjetividad del paciente que te consulta viene con sus temas, pero va a estar atravesado por esto, por estos dichos. Por esto, bueno, se quedan con la mía, me roban, etcétera, etcétera. No importan los ejemplos. Ahí ves cómo el psiquismo se moldea en un interjuego con otros, porque el lenguaje es el que, bueno, El que moldea. El que está. Sí. entonces Sí. ahí ves cómo lo individual y lo colectivo se juntan. Volviendo a lo que planteaba Virginia
hace un rato, esto de la comunidad, ¿no? Desde este pequeño espacio siempre nos venimos como preguntando, digo, ¿cómo se construye comunidad? Si hay algo que, lazos que se rompieron, digo, y una de las primeras cosas que surgieron, bueno, que hay lazos que no sé si están rotos, pero están como heridos, como no con la firmeza que tenían antes, ¿no? Por eso digo, una de las cuestiones que nos pasó siempre en las charlas, bueno, es la juventud, las otras generaciones, y de ahí está la presencia de Mora acá poniendo un poco de frescura, ¿no? Siempre decimos que estamos como tratando de crear puentes nuevos, o ahí unir lo que por ahí se empezó como a desunir, y entonces nos empezó a traer su mundo de música, de artistas, y contarnos bueno, qué es lo que le gusta, qué es lo que le parece a ella y a los chicos de su edad. Así que hoy está con su columna de todos los programas de todos los viernes. No sé qué artista nos habrá traído hoy. Hoy traje a un artista que se llama Kea. Así que bueno, leo el texto que dice. Dale. Ivo Alfredo Tomás, mucho más conocido como Kea. Sus primeras interacciones con la música fueron en batallas de freestyle, que lo llevó a empezar su carrera en 2017, lanzando uno de sus primeros sencillos titulado Loca, el cual se hizo una de las canciones más escuchadas en esos años, acompañada por Vete, que salió en el mismo año. Sus apariciones en colaboraciones con otros artistas siempre resaltan. Ejemplos claros son temas como She Don't Give a Fuck, Ayer me llamó mi ex, Bésame Remix o Loca Remix. En 2023 lanzó un álbum como proyecto personal, titulado Serotonina, hablando de temas como el desamor, la depresión y la ansiedad. Tuvo colaboraciones con artistas como Duki, Easy A, Kazu, Mike Towers, Bad Bunny, Rauw Alejandro, entre otros artistas muy importantes. Kea, en mi opinión, un artista muy infravalorado y digno de merecer un reconocimiento más grande. Buenísimo. ¿Y qué tema elegiste para hoy? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? Si lo tenemos acá. ¿Cómo les digo que me tienen loco y que poco a poco yo me enloquezco un poco más, yeah. Yo me enloquezco un poco más, yeah, yeah. ¿Cómo les digo que me tienen loco y que poco a poco yo me enloquezco un poco más, yeah. Yo me enloquezco un poco más, yeah, yeah. Estoy cansado de la misma situación, imaginándote desnuda en mi sillón, pensando que te toco pero no soy yo, queriendo que te toque en mi imaginación. Cuéntate la vida, también cosas de la gana que nos pusieron el mundo de revés, baby, tú me tienes a tus pies, déjame saber lo que querés, por cada mañana que levanto sin tu cara siento que ya estoy a punto de caer, todos los días te quiero ver, en la noche cuando amanecer yo sé que ella es mayor que yo, lo sé, pero sé que puedo hacerle bien, y ella a mí también. ¿Cómo les digo que me tienen loco y que poco a poco yo me enloquezco un poco más, yeah. Yo me enloquezco un poco más, yeah, yeah. ¿Cómo les digo que me tienen que poco a poco yo me enloquezco un poco más, yeah. Yo me enloquezco un poco más, yeah, yeah. Y con tu nombre mamo en el alcohol, yo había jurado no creer en el amor. Siempre te imagino que arriba mío te viene brincando, y mientras lo hacemos mi music de fondo sonando. Bro, when I perform, I say they gotta calibrate alarm. Yeah, fucking baby, one shot and baby, you live me 6 a.m. alarm. Ay, te pienso en cataplom, yeah, por eso me hice fumón, yeah. Me llegan todos los recuerdos de cuando prendíamos en mi habitación, yeah. Tú eres la reina del party, aquí no traes nobody. Dime cómo es, dime cuándo es, baby, you know I got it. Tú eres la reina del party, aquí no traes nobody. Dime cómo es, dime cómo es, dime, dime, dime. ¿Cómo les digo que me tienen loco y que poco a poco
Yo me enloquezco un poco más, yeah. Yo me enloquezco un poco más, yeah, yeah. Como les digo, que me tienen loco y que poco a poco yo me enloquezco un poco más, yeah. Yo me enloquezco un poco más, yeah, yeah. Bueno, acabamos de escuchar acá al artista que trajo More. Lo que decía More hace un rato es bueno que tal vez es conocido, pero no tanto. ¿Cómo era que lo definías? Que todos los conocen, pero no conozco a nadie que diga soy fan de Kea. Mira, ¿por qué será? Capaz que apareció más en colaboraciones con otros artistas y lo conocen más de ahí, de colaboró con tal y no temas tan propios. Claro, lo que me pasa a medida que vos contás es que me llama mucho la atención que desde el prejuicio a veces pensamos que son artistas individualistas, cada uno con su proyecto, y de repente venís trayendo muchos artistas que están colaborando entre sí todo el tiempo. Sí. Entonces digo, no es algo que termine en ellos mismos, digamos, ¿no? Así que nada. No, incluso también, o sea, salió de las batallas de freestyle. Claro. O sea, volvemos a los que con otros artistas que también trajiste, o sea, todos salen como del mismo lugar y generan como esa comunidad que por eso después se van haciendo colaboraciones entre ellos para ayudarse. Un multiverso raro que se Sí. mezclan y cada colaboración por eso es un boom, cada uno que no, este se mezcló con este. Claro, sí. Ahora me viene a la mente este artista que no me acuerdo ni cómo se llama, pero que me dio una ternura escucharlo cantar una canción de María Elena Walsh. ¿Cómo se llama? ¿Trueno? No, Trueno no era. Hizo una referencia. Pero digo, un par de artistas que, Sony. que lo había escuchado en estas batallas y demás, con sus tonos y su estilo y demás, así como muy combativo, es como un juego de combate ahí con la palabra, cantando una canción de María Elena Walsh. Hermosísimo. Después se lo voy a pasar. Pero esto, ¿no? Cómo se mezclan ahí los universos todo el tiempo. Sí, mucho más de lo que uno dice a veces, ¿no? Mucho más de lo que uno conoce o desde el prejuicio por ahí uno piensa que no. Y subestimando también. Tal o cual, eso sea, quería decir. prejuicio y subestimar como... cantan cosas que no tienen sentido, no los entiendo, bueno, pero que no los entendamos nosotros es porque están hablando otro lenguaje, no porque no tienen sentido. Y muchas veces, si te pones a leer y a analizar, tiene mucho más sentido de lo que realmente creemos. Y esto de... bueno, no sé Sony qué edad tiene, pero no debe haber crecido escuchando a Mariana Walsh como nosotros, y que traiga sí, claro, es súper tierno, o sea, es como wow, a mí me nace por lo menos de preguntarme cómo llegó a conocerla, qué fue que le cantó la canción. Bueno, no digas que da. Es grande y ya veo que tiene 28. Pero sí, o sea, está buena la historia quizás de... Cantó Mariana Walsh porque su abuela le cantaba esa canción, no sé, antes de dormir. Y ahí está el lenguaje, ¿no? Ahí está la lengua. La lengua es como si fuera el origen o la determinación de significancia de cada uno. No sé, si alguien se crió en una provincia va a tener un tono, una modalidad, ¿no? Pero siempre te viene de un otro. Por eso esto que hacen referencia a este artista que cante Mariana Walsh, me parece que es reconocer como una antecedencia y hacer ahí una composición, porque siempre te va a anteceder algo. También. Uno dice lo nuevo, la novedad. Bueno, hay cosas que son por ahí creativas que hacen estallar algo que no estaba, pero en realidad siempre va a haber una referencia a que tomó algo de un otro. Sí. ¿No? Sí. Eso es un... Sí, lo van demostrando, digo, ¿no? Lo hemos charlado mucho con Mori, que a ella le gusta mucho Milo J, y está en una movida enorme con el folclore, por ejemplo, ¿no?
Como una mixtura. Sí, como una... sí, bueno, hay una propuesta ahí muy interesante de Mex Utiberea en YouTube, un programa de YouTube donde siempre junta artistas, y en un momento dado empezó a traer jóvenes también, y ahora Milo Jotas está en la producción de ese programa y se le ocurrió la idea de mezclar las generaciones y los artistas y mezclar los géneros. Entonces hay como un montón de cuestiones, hay puentes nuevos que van como naciendo, pero es como lo nuevo es como lo viejo, y lo viejo entonces no es tan viejo, o sí, digo, habla como de un pasado, de un origen, las cosas no son porque sí, y la verdad que es hermoso escucharlos, la verdad que es hermoso escucharlos y que haya esa movida tan grande. Sí, que haya un reconocimiento al pasado que los antecede, incluso antes de nacer. Claro, claro. O sea, como reconociendo, o sea, en algún punto yo estoy acá gracias a los que, o sea, antes fueron haciendo, o sea, diferentes, bueno, en este caso de la música, diferentes, que el folclore, o también está el tango. Claro. Bueno, hablando de folclore, ayer sacaron un álbum recopilando todas las canciones que cantaron ahí en las cenas de Milo y todos los cantantes. Está bueno, está muy bueno. Y es una buena forma también de dar a conocer el folclore, que no es un género musical que, bueno, por lo menos que si no te lo muestra otra persona, no sé si, o sea, si no lo escuchas en tu casa, quiero decir, claro. Si no te lo hicieron escuchar en tu casa o demás, es un género que, y se piensa, no es de los jóvenes. Claro. No es tan urbano. Claro. Por ahí gente del interior o más de campo escuchan folclore. Depende, bueno, donde esa persona se ubique, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero bueno, digo, tiene un poco que ver con lo que veníamos hablando de la soledad y las nuevas cuestiones que van como apareciendo. Se los recomiendo por YouTube, sobre todo porque hay algo que ahí recupera mucho de lo familiar y el encuentro, digamos, ¿no? Y de que, bueno, estas formas que tal vez ahora no se dan tanto de encuentro con la música, que por ahí no tienen tanto que ver con lo profesional, con el cantante profesional que se junta, sino que son amigos tocando la guitarra y cantando. Es hermoso verlos. Sí. Que es lo que hace un par de años te juntabas, claro, o sea, cuando no teníamos celular de por medio nos juntábamos, claro. Uno tocaba la guitarra y los otros estábamos cantando los temas, bueno, de los 80, de esa época. Claro, claro. Así que hay algo para valorizar, me parece, en todo eso. Así que bueno, gracias, More, por tu columna hoy. No, de nada. Bueno, volviendo a esto, digo, ¿no? La contracara es la pregunta, la soledad, digo, ¿cómo es que aparece la soledad en todo esto, digo? La soledad, bueno, y decía un poco que los que se enquistan en esa soledad y dicen, bueno, soy sola, y hacen como un refugio en eso, está teñido de la desconfianza o la decepción o, bueno, estos dichos que se toman de la época, porque si no haces algo con eso, salís a buscar otra alternativa, ¿no es cierto? Bueno, hay varios autores, filósofos, no voy a nombrar ahora, que trabajan justamente la temática de... Hay un autor inglés que se llama Fisher, que es muy interesante, que habla del realismo del capitalismo, y él era profesor y hablaba de la dificultad de dar clases de profesor y bueno, también filósofo, pero de todo lo que se jugaba a nivel, me parece que era secundario, respecto a esa etapa de la vida, la depresión un poco adolescente, y la incidencia de los medios de comunicación sobre ellos, ¿no? Y ahí si no había una intervención de la escuela, una intervención del equipo de orientación, un poco lo que vos venís haciendo o hiciste, Ricardo, o la familia no se daba cuenta, bueno, ese adolescente quedaba aislado. Uh-huh. Eso en relación un poco al mandato de la época respecto al discurso adolescente. En las personas que yo tengo en consulta, es un refugio que, bueno, hay que ver de qué manera la persona empieza
hacerse una pregunta para poder salir, porque si no, ¿qué viene? La medicalización, y se empiezan a medicarse y demás, y empiezan todo ese circuito de, además, bueno, poner en el cuerpo los síntomas, porque el cuerpo también es un refugio. Sí, que somos todo, mente y cuerpo es uno, Exactamente. no Entonces, estamos la persona, disociados. ¿por qué se enferma alguien tanto repetidamente? Quizás con trastornos más funcionales, no en una enfermedad crónica. Y porque eso que no puede decirse, bueno, lo sabemos todos, ¿no? Es algo bastante obvio, sabido desde lo que se escucha. Bueno, lo va a poner en el cuerpo, va a ser síntoma. Y esto de sentirse solos o solas también se reafirma con el estar metido 17, 18 horas por día en el celular. Que es increíble que le llamemos redes sociales, que tendría que tener como, o sea, lo que vos pensás cuando decís redes sociales, bueno, es una red, algo que se teje en comunidad, pero hoy por hoy está funcionando más como un mecanismo de individualismo y de alejarte, disociarte, o sea, Claro. incluso anestesiarte. Capaz que ya me estoy demasiado extremista, me fui, pero pasa de que los algoritmos de las redes sociales tienden a mostrarte siempre lo mismo, entonces vos vivís en una burbuja. Exacto. Y vas confirmando, o sea, lo que vos tenés en tu mente, o sea, vas usando como el sesgo de confirmación, porque claro, la red social te va mostrando siempre lo mismo. Entonces, el teléfono o las redes sociales, en este caso, no te permiten preguntarte, porque ya te dan la respuesta. Y te dan una respuesta que responde o confirma tu pregunta. Entonces, no se da ese espacio. Claro, quedas como en eso, en una burbuja. Claro. Pensaba cuando hablabas de la época, digamos, ¿no? Si los conceptos, las palabras también y su significado no reflejan también esta época, digo, porque tranquilamente una red no necesariamente tiene que ser esto de conectarnos a todos, sino tal vez es otro tipo de red, algo que te atrapa. Una digamos, red ¿no? también, sí, la pones en un río y atrapas a los peces, sí, ¿no? tal Capaz cual. que es más eso que lo que nosotros creíamos. Fuimos demasiado poéticos creyendo que red social era para juntarnos entre todos. Me parece que hoy por hoy funciona más para otra cosa. La misma libertad tiene tanto para decir en sentido contrario en este tiempo. Pero qué habilidad, si me permiten interrumpirlos un minuto, qué habilidad en buscar ese significante, porque eso está muy pensado. No lo digo en un sentido conspirativo, pero redes sociales y demás está muy bien pensado, porque después, bueno, resulta en esta cuestión como de antagonismo, porque por un lado yo creo que la tecnología en los jóvenes que están en la era digital, con lo cual se conectan a través de eso. La cuestión es que cuando un pibe o una piba quedan demasiado en esto que vos decías, ¿no? Del algoritmo, de lo que le va mostrando, y queda en esa burbuja. Si eso se usa, porque quien no mira y busca en Google ahora la inteligencia artificial, es decir, las preguntas, mucha gente ahora se está como analizando con eso, entonces no va a venir a la consulta. Claro, qué riesgo, qué peligro. Sí, bueno, todo eso. Pero funciona, y es el discurso de la época. Entonces uno dice, me voy a poner en contra. No, primero tengo que leer qué coordenadas tiene para comprender qué lógica tiene. Sí. Y uno ahí poder dirimir, bueno, esto hace ese efecto, como decías, de exclusión, de disociación, bueno, de narcisismo, que es un término que está también como muy un poco vapuleado, porque, bueno, se largaron a hablar. Sí, ya narcisista es cualquier cosa. Son todos, pero entonces, ¿cómo pensamos no en términos binarios, de bueno o malo? Esto también lo decía, que me gustó la vez pasada, el psicoanalista invitado, Tula, ¿no? Tula, Claro, no pensamos en términos binarios, tenemos que pensar en antagonismos, ¿no? Un término en relación al otro para ver, bueno, en ese vaivén y en ese entre que se produce. Se produce una ruptura, una fractura, algo que, bueno, que despunta. Esto de la música o de los grupos, el que mencionaste u otros, son de alguna manera, por algo surgen, más allá de la creatividad de esa persona, ¿no? De ese músico, surgen también en un contexto. Entonces, eso es muy rico investigarlo, ustedes como comunicadores, ¿no? Claro.
En mi área quedo más cernida a, bueno, pero también tiene que ver con esto de la época. Bueno, sí. Y si pudieras, te voy a pedir mucho, digo, en 2 palabras, decir, ¿qué aporta el psicoanálisis en esta época? ¿Qué aporta poder escuchar algo del sufrimiento de alguien y, bueno, creer que uno no va a prometer ninguna felicidad, sino que la vida, bueno, esa persona la tiene que vivir, la tiene que hacer vivible de alguna manera con lo que le tocó, con, bueno, cosas dramáticas, cosas menos dramáticas, bueno, que hay una pulsión de vida que sigue estando, ¿no? No es prometedor para nada, pero tampoco es un bajón. Claro. Tampoco es que, bueno, no hay la felicidad en ningún momento, no se consigue nada, pero no parte de ningún éxito, no parte de ninguna... porque tiene que pasar que el ego, que es con el cual hablamos, con la imagen con la cual nos manejamos, si es necesaria, en algunas situaciones puede achicarse, porque si no se achica no hay comunión con el otro. Claro. Hablo solo. Sí, sí, sí. Es decir, el ego, ¿qué hace? Habla, se aplaude, quiere que lo admiren, quieren que lo reconozcan por lo que por lo que tiene, por lo que es. Flor de trabajo. Bueno, un poco sería eso. Bueno, ya me pasé de 2 palabras. Y el Vamos. psicoanálisis, si se me permite, Sí, para sí. mí aporta preguntas. Claro, claro. Preguntas Que van quedando cortas, Sí. preguntas que van abriéndose, digo, pero bueno, de eso se trata este programa un poco, ¿no? De hacernos preguntas y abrir los temas. Siempre decimos, cuando alguien viene y dice, voy a cerrar con esto, no, vamos a abrir acá, en todo caso después lo retomamos. Estamos con Andrea Urdiales, que nos acompañó hoy a pensar. Le doy la palabra a Virginia para que vayamos cerrando el programa. Bueno, un programa en el cual hablamos un montón de cosas. Yo me quedo sobre todo con esto último de darme cuenta, redes sociales podía significar otra cosa. Es verdad, esto no vamos a hacerlo como de conspiranoia, pero se habrá pensado de esta forma, permítanme dudar, pero bueno, nos queda esa, quizás para otros programas, la pregunta de cómo hacemos para ayudar a las personas que están sintiéndose solas, ¿sí? Por todo esto que estuvimos hablando, para mostrarles que vivir y convivir en comunidad es esto, ¿no? No le va a dar la felicidad, porque aparte la felicidad es una emoción, no es un estado de la vida, pero el no sentirse sola porque está en comunidad, ya sea yendo a un taller, ya yendo a escuchar música, un recital o algo, lo hace sentir parte de algo, y ese sentirse parte de algo disminuye esa sensación de soledad. Entonces tendríamos que ver cómo poder invitar a esas personas a bueno, que se unan a una comunidad. Claro. Sí. Bueno, nos queda el fin de semana para pensar todo esto, que es un montón, no sé si nos va a alcanzar. No. Pero bueno, al menos que... Por suerte es viernes.